Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fechado el 9 de julio pasado, ordena que con el fin de erradicar a los cárteles y las organizaciones terroristas, se requerirá un esfuerzo sostenido para procesar a sus socios corruptos y así desmantelar los mecanismos de financiamiento y las empresas fantasmas utilizadas por esas redes. El documento ordena también focalizar, eso es lo que dice, los esfuerzos en el pago de sobornos por parte de los cárteles a los que denomina organizaciones terroristas. Recuerde que para ellos son los cárteles organizaciones terroristas, los sobornos a políticos y funcionarios relacionados con ellos. Apenas ayer se desmintió que hubiera una lista de políticos y funcionarios mexicanos que el gobierno estadounidense habría presentado al mexicano por sus relaciones de esos políticos con el crimen organizado en sus distintas vertientes: narcotráfico, tráfico de personas y contrabando de combustible fundamentalmente. La persecución de Estados Unidos contra los cárteles en varios frentes, debilitar y quitar recursos a los que llama organizaciones criminales transnacionales, es una de las prioridades para lograr el objetivo de la administración Trump, su eliminación total. El lunes 9 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un memorándum en el que pide a los fiscales enfocar acciones contra conductas que socaven directamente los intereses de su país. Además, les ordena centrarse en casos de personas que hayan incurrido en conductas delictivas. Estos nuevos parámetros dan prioridad a la investigación de actos de corrupción más allá de sus fronteras. En el documento, donde recuerda la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, reconoce la infiltración de estos grupos en gobiernos extranjeros, por lo que pide priorizar las investigaciones relacionadas con el soborno que facilita sus operaciones delictivas. Sobre todo, hace énfasis en que la erradicación de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales requerirá un esfuerzo sostenido para enjuiciar a sus socios corruptos, así como para desmantelar los mecanismos de financiamiento y empresas fantasma utilizadas por estas redes criminales. En el lavado de dinero del crimen organizado se ha detectado que están vinculados empleados de entidades estatales y funcionarios que reciben sobornos. Los casos a priorizar son aquellos en los que están vinculados transacciones y apoyo material a cárteles. De acuerdo con la estrategia de seguridad nacional del presidente Trump, los terroristas y delincuentes prosperarán donde los gobiernos son débiles, la corrupción es creciente y la confianza en las instituciones gubernamentales es baja. Por lo tanto, la aplicación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero se centrará en las amenazas más urgentes a la seguridad nacional, derivadas del soborno de funcionarios extranjeros corruptos que involucra infraestructura o activos clave. Este miércoles, la agencia Reuters publicó un artículo donde menciona que el gobierno de Trump pidió a México que investigue y procese, en todo caso extradite, a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin precisar fuentes, la agencia señaló que las solicitudes han sido planteadas al menos 3 veces por el secretario de Estado Marco Rubio y su equipo. Tras la publicación, la Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió en redes sociales que en las reuniones con el secretario Rubio o con su equipo se hayan transmitido las supuestas solicitudes para investigar a funcionarios mexicanos. Incluso, la Embajada de Estados Unidos en México negó la veracidad de una lista que circuló en redes sociales con los nombres de políticos que estarían bajo investigación, pero sin mencionar una fuente sólida que la respalde. Mire usted, yo no sé, usted tampoco sabe si existe o no esta lista. Lo que sí es un hecho que cuando uno concatena todas las acciones que está tomando desde que inició, desde el 20 de enero hasta ahora el gobierno de Donald Trump, es evidente que están tejiendo toda una red en contra de funcionarios, de políticos, de empresarios que consideran corrompidos, que consideran relacionados con el crimen organizado en cualquiera de sus vertientes, para México y para otros países. Pero en el caso de México, por la situación de México, por la frontera que tenemos con Estados Unidos, por la relación, somos, no lo olvidemos, el principal socio económico que tiene Estados Unidos. Ese desafío es mucho mayor. Puede haber o no una lista, pero no lo dude usted que, como lo hemos comentado mucho en los últimos días, con la información que tienen, con la información que les proporcionan los narcotraficantes que se han convertido en testigos protegidos, entre ellos el Mayo, Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán, el Nini y muchos otros, con toda esa información hay un torrente de denuncias
y de casos que pueden llevar adelante. Por lo pronto siguen anulando visas y se siguen enterando muchos personajes cada vez que quieren cruzar a Estados Unidos. Hoy le pasó al de Puerto Peñasco, Sonora, que quiso cruzar a Estados Unidos y se enteró al alcalde que no tenía visa. Y como ese, muchos otros. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Está alejado de los principales temas mediáticos en la agenda nacional, pero los enfrentamientos entre los grupos criminales y de estos con fuerzas de seguridad federales siguen y se han hecho cada día más violentos, particularmente en Tierra Caliente, en Michoacán. Hubo durísimos combates en toda esta zona que es muy conflictiva, en La Ruana, en Buenavista y en Tomatlán, también en otros lugares, sobre todo en el estado. Sí, al mismo tiempo, respecto a esa zona en la que se utilizan explosivos y minas antipersonales y donde fueron detenidos 12 exmilitares colombianos, son 9 exmilitares y 3 civiles, exguerrilleros aparentemente con formación militar. Recientemente, voceros del gobierno de Colombia aseguraron que tienen identificado a quién contrata a estos exmilitares, estas personas con formación militar para el cártel Jalisco Nueva Generación. La tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, en el municipio de Buenavista, Michoacán, fue escenario de un violento ataque ocurrido la noche del miércoles. Fue por más de 3 horas y con la denuncia de habitantes de que en ningún momento intervinieron las autoridades. Perpetrado por el cártel Michoacán Nueva Generación, una alianza delictiva conformada por el cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagras y Blancos de Troya. El grupo criminal lanzó una ofensiva simultánea desde diversos puntos de La Ruana utilizando fusiles de asalto y explosivos. Incluso cortaron los servicios de luz, internet y telefonía, aislando a la comunidad. Este jueves, José Guadalupe, hermano de Hipólito Mora, emitió una alerta máxima por violencia en La Ruana. A través de redes sociales envió un mensaje en el que indicó: se escuchaban balaceras continuas, ataques con drones y la población se encuentra refugiada, tirada al suelo dentro de sus viviendas. Agregó que la región de Tierra Caliente es azotada por la violencia y la extorsión y va a colapsar su economía agrícola. La producción de limón en Buenavista cayó un 42% de 2024 a 2025, mientras que en Apatzingán bajó un 11%, reflejando el impacto devastador del crimen organizado. Acusó a la alcaldesa de Buenavista de omisión liberada por negarse a dar declaraciones sobre la ola de violencia. Este crimen organizado opera con el apoyo de exmilitares colombianos, así como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Se estima que entre 500 y 1,000 colombianos, exmilitares y guerrilleros están en Michoacán, Jalisco y Zacatecas. El reclutamiento es a través del cártel colombiano conocido como el Clan del Golfo, quien los envía a México, donde les ofrecen el equivalente a 40,000 pesos por cada mes que sobrevivan a los enfrentamientos en Tierra Caliente. El cónsul colombiano en México, Alfredo Molano, señaló que muchos de estos exmilitares vienen engañados a través de redes de trata, a quienes les ofrecen empleos de seguridad con altos salarios. Y se están cumpliendo 7 días de protestas en varias ciudades de los Estados Unidos. En Los Ángeles, los 30 alcaldes se unieron para exigirle a Donald Trump que detenga las redadas contra migrantes, mientras que un juez ha calificado de ilegal la intervención de las fuerzas federales y el regreso, el control al gobernador de California, Gavin Newsom, que bueno, realmente lo requiere. Mientras en una conferencia estaba en una conferencia de prensa Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y llegó un senador local de California, un senador demócrata, Alex Padilla. Alex Padilla le preguntó en esta rueda de prensa qué estaba pasando con el tema de las redadas y que cree que fue simplemente lo detuvieron, lo hincaron, lo esposaron y bueno, ahí está el problema con el senador. Pero no solamente esto, el senador ya salió a sus redes sociales y dijo: si de esta manera me están deteniendo a mí, porque si ves las imágenes son muy violentas, lo hincan, lo esposan, lo avientan,
dice qué va a estar pasando con la gente que está, los cocineros, la gente que está, los jornaleros, la gente que trabaja en los hoteles. Y bueno, están estas imágenes, vea usted qué duras son. Es el séptimo día de movilizaciones contra las redadas para detener y deportar a migrantes. En las últimas horas detuvieron a 71 personas en Los Ángeles, mientras que en Spokane fueron 30. Hasta el momento suman 570 detenciones desde el domingo que comenzaron los disturbios y actos vandálicos. Como parte de la contención, Los Ángeles mantuvo el toque de queda en el centro de la ciudad y ante el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y 700 marines, alcaldes de 30 ciudades de California se unieron para exigir el fin de estos operativos realizados por el ICE. Y esta noche, un juez hizo eco a esta exigencia. Dictaminó que Trump activó ilegalmente a la Guardia Nacional en Los Ángeles y ordenó devolver control al gobernador Gavin Newsom. Además de California, hubo protestas en Tucson, Seattle y Nueva York, donde hay 91 detenidos. Y tuvieron que pasar 7 días y una ola de violencia para que Trump admitiera que las redadas contra migrantes han afectado a agricultores y servicios hoteleros de Estados Unidos. Esto ocurrió tras sostener un encuentro con empresarios de esos sectores. A través de su red social, el presidente adelantó que emitirá una nueva orden para evitar afectaciones a migrantes de la agricultura y hoteles. En medio de esta decisión, durante una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, fue sacado a la fuerza el senador demócrata por California, Alex Padilla. Senator Alex Padilla, I have questions for the secretary because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals. Padilla intentó hacerle una pregunta a Noem sobre la represión migratoria del presidente Donald Trump, cuando 3 agentes de seguridad lo empujaron para que saliera. Mientras que el subsecretario de Estado de la Unión Americana, Christopher Landau, confrontó en redes sociales a la consejera de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo. Esto a partir de una publicación en su cuenta de X. Subió la fotografía con un manifestante y la bandera de México. Se ve también un auto con la leyenda que se jode el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Con palabras ofensivas, Melissa aseguró que no le interesa la visa de Estados Unidos. Landau respondió: personalmente ordené cancelar tu visa, y agregó: ni siquiera tiene visa válida para cancelar. El subsecretario remató: qué fácil hablar de tu desprecio hacia mi visa en redes sociales cuando no la tienes. Bueno, durísima la respuesta de Landau a esta mujer consejera de Morena que demostró su ignorancia y que no tiene nada que hacer ahí en la vida política. A ver, interesante también lo que dice Trump, que van a evitar deportaciones de personal de hoteles, de personal de ciertos restaurantes, de personal del campo. Sí, son los que hacen funcionar California y los Estados Unidos. Sin eso, el sistema de Estados Unidos no funciona. Otro de los capítulos, con todo esto apenas ocultos en este proceso, es el enfrentamiento entre Donald Trump y el gobernador de California y virtual precandidato del Partido Demócrata para el 2028, Gavin Newsom. Este es el gobernador de California, Gavin Newsom. I like Gavin Newsom. He's a nice guy, but he's grossly incompetent. Everybody knows. Donald Trump's government isn't protecting our communities. They're traumatizing our communities. Las protestas contra las redadas para detener migrantes encendieron una rivalidad política entre Gavin Newsom y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Newsom es un demócrata con una carrera política que comenzó en 1996 y hoy se perfila para ser el candidato favorito a la presidencia. Gavin Newsom es un político forjado en las élites de California, ya que proviene de una familia con conexiones en círculos influyentes del estado. Incluso su padre fue juez y abogado de la hoy extinta petrolera Getty Oil. En 2004 fue elegido alcalde de San Francisco y ganó notoriedad al autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a que a nivel estatal estaba prohibido. Una de sus mayores ventajas es gobernar precisamente el bastión demócrata,
California, que si hoy fuera un país, sería la cuarta economía a nivel mundial, debido a que su Producto Interno es de más de 4.1 billones de dólares. Newsom asumió la gubernatura en 2019 y su administración ha estado marcado por intensas reformas en salud, justicia, medio ambiente y derechos civiles. Su propuesta más emblemática es Care No Cash, es decir, asistencia en lugar de dinero, que sustituyó subsidios monetarios por servicios y tratamiento para personas sin hogar, lo que redujo el número de beneficiarios de asistencia directa. Su apoyo a la comunidad migrante incluso lo llevó a indultar a extranjeros con antecedentes penales para evitar que los deportaran. Además, impulsó medidas como la expansión de la cobertura médica estatal a migrantes indocumentados mayores de 50 años y creó un plan para garantizar atención médica a todos los adultos de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio. Suspendió las ejecuciones en el estado y cerró la cámara de inyección letal en San Quintín. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Ha sido criticado por varias de estas medidas. Incluso hay demócratas que han expresado su rechazo a las acciones implementadas por el gobernador de California. Y es que sus críticos advierten que el incremento de personas sin hogar, que ya suman más de 181,000, y los constantes campamentos de migrantes provocan inseguridad en las principales calles de California. También fue cuestionado por su lenta respuesta ante la pandemia de COVID-19. Incluso en 2021 superó un intento de destitución y a principios de este año volvió a ser el centro de la polémica debido a la ola de incendios forestales que afectó zonas densamente pobladas de California. Y hace unas horas Israel atacó Teherán, la capital de Irán, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un posible acuerdo nuclear. Fue una operación durísima y muy precisa de inteligencia militar la que realizó Israel. La operación se llama Rugido del León. Tuvo como objetivo el programa nuclear iraní y otras instalaciones militares y aparentemente por los daños confirmados ha dado en el centro. Ha confirmado la muerte de 4 funcionarios iraníes, entre ellos nada más quizás el hombre más poderoso de Irán, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, y de 2 importantes científicos nucleares. Esta es la historia. Alerta máxima. Israel lanzó ataques militares contra Irán, lo que podría sumergir al Medio Oriente en una nueva ronda de violencia. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. El Ministerio de Defensa israelí calificó los ataques de preventivos y declaró una situación de emergencia especial en Israel en previsión de una posible represalia iraní. צה"ל יצא הבוקר למתקפת מנע מדויקת במטרה לפגוע בתוכנית הגרעין האיראנית וכדי למנוע ממנה להשיג נשק גרעיני. בדקות האחרונות מטוסי חיל האוויר השלימו מהלומת פתיחה שכללה תקיפה של עשרות מטרות צבאיות ומטרות מתוכנית הגרעין במרחבים שונים באיראן. המשמעת שלכם היא שכבת ההגנה החשובה ביותר. אני קורא לכם להמשיך ולנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. יש להקפיד על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. Pero los medios de comunicación iraníes informaron de ataques en varias ciudades y edificios residenciales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó los ataques, pero aseguró que no están involucrados y su principal prioridad es proteger a las fuerzas en la región. Por eso, ayer se les ordenó abandonarla. El ataque se produjo horas después de que Trump reconociera la posibilidad de un ataque israelí, pero insinuó que no era inminente. Well, I'd love to avoid the conflict. Iran's going to have to negotiate a little bit tougher, meaning they're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. I'm the last person. I've kept us out of wars. Y es que Washington está en conversaciones avanzadas con Teherán sobre un acuerdo diplomático para reducir su programa nuclear. Tanto Israel como Estados Unidos afirman que la única manera de garantizar que Irán nunca posea un arma nuclear es destruyendo su capacidad de enriquecimiento.
Pero como Netanyahu dice que Irán ha enriquecido suficiente uranio para producir 9 bombas nucleares, se ha mostrado escéptico con las negociaciones e insiste en que Irán elimine su capacidad de misiles balísticos y el apoyo a aliados regionales como Hamas, Hezbollah y los hutíes. Hasta ahora las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se han centrado únicamente en la eliminación de su programa de enriquecimiento nuclear. Irán exige que se levanten todas las sanciones económicas en su contra. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y mientras tanto, causó conmoción el desplome de un avión de Air India, donde murieron casi 300 personas. El avión, un Dreamliner, el primero desde que se han fabricado este tipo de aviones que empezaron a fabricarse en 2009, que tiene un accidente de estas características. El avión acaba de despegar y se cayó repentinamente, chocando con un edificio de la Facultad de Medicina muy cerca del aeropuerto de Ahmedabad, al oeste de la India. Una verdadera tragedia de la aviación, Jorge. Sí, por supuesto, el vuelo se dirigía a Londres. Hay un milagroso sobreviviente y ante todo esto las acciones de Boeing cayeron en Wall Street, aunque hay muchas dudas aún sobre las causas del siniestro, porque como va a ver usted, es muy extraña. El avión despega e inmediatamente se cae, choca contra un edificio de la Facultad de Medicina ahí en el oeste de la India. Son imágenes del trágico accidente del vuelo 171 de Air India en el aeropuerto de Ahmedabad, al oeste de la India, y tenía como destino Londres. Perdió altitud tan solo 30 segundos después de su despegue y terminó impactándose contra el albergue BJ Medical College Hospital. En el avión Boeing 787 Dreamliner viajaban 242 personas, 169 ciudadanos indios, además de 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. I want to brief you on a serious incident that involved an Air India aircraft a short while ago. But first, and most importantly, I would like to express our deep sorrow about this event. This is a difficult day for all of us at Air India, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, their families, and loved ones. De las 242 personas a bordo, solo sobrevivió una. Se trata de Vivash Kumar Ramesh, ciudadano británico de 30 años, quien, de acuerdo con su boleto de avión, estaba sentado en el asiento 11A, quien tras el impacto quedó inconsciente. Sin embargo, no fueron las únicas víctimas. Tras el impacto, otras personas dentro del albergue murieron. Las autoridades indicaron que realizan una investigación para saber qué fue lo que provocó el desplome. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol. Reino Unido y Estados Unidos ayudarán a India en las investigaciones. Our hearts go out to the families of the victims who lost loved ones on that flight. In this investigation, we are going to follow the facts. As the acting administrator will discuss, we're in the process of deploying a team from the FAA, from the NTSB. We also have GE and Boeing that are deploying their resources and investigators to India. I'll just note that India leads the investigation. También el presidente de Boeing, Kelly Orberg, mandó sus condolencias a los seres queridos de los pasajeros y la tripulación del vuelo 171. El desplome llegó a Wall Street, donde las acciones del fabricante de aviones cerraron este jueves con una baja de 4.79%. Lo ocurrido en India vuelve a centrar la atención en el historial de Boeing. En 2013, la flota de 787 MAX fue temporalmente inmovilizada debido al sobrecalentamiento de sus baterías de ion de litio. La versión MAX del avión 737, fuente de problemas persistentes para Boeing, se relaciona con los accidentes de Indonesia en 2018 y otro en Etiopía en 2019, en donde murieron 346 personas. Las investigaciones iniciadas por estos accidentes detectaron que Boeing había cometido irregularidades. En 2024, un 737 MAX de la compañía Alaska Airlines realizó un aterrizaje de emergencia al sufrir en pleno vuelo el desprendimiento de un panel que cubría el espacio para una de las puertas de emergencia del avión.
Bueno, habrá que investigar, no hay que especular con este tipo de accidentes. Hay muchos comentarios. Había unos analistas que leían en el New York Times hace unas horas que pensaban sobre todo que tiene que haber habido algún problema en la programación del avión. Los aviones se programan, sobre todo un Dreamliner. Si bien Boeing tuvo problemas con el 737 MAX, hay que destacar que con los Dreamliner, desde que surgieron los Dreamliner que están volando desde 2009, es la primera vez que hay un accidente de estas características. Terrible por todo lo que vimos, por sus consecuencias, por lo que cuesta, porque además choca contra una instalación de una facultad de medicina, son 300 muertos, pero es muy importante que se especifique, que se investigue y se llegue a conclusiones sobre qué es lo que causó este accidente. ¿Por qué? Porque la industria aeronáutica se basa precisamente en la investigación de estos temas para que no se cometan errores. Así es, Jorge. Nosotros ya nos vamos. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche aquí en Todo Personal. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.